Hola, hoy vamos a estar haciendo este dibujo en Photoshop, que es de dos personajes de una campaña de Dungeons and Dragons que estoy jugando, que para quien no lo sepa, Dungeons and Dragons es un juego de rol en el que está la figura del narrador, que crea un mundo con sus NPCs, etc. Y que luego este mundo es donde los jugadores interpretan unos personajes y van creando como la historia en conjunto. Y bueno, pues hay peleas y trabajos y cosas así. Y en este caso estoy dibujando a mi personaje, que es Lander, es el chico que hay delante, y el personaje de una amiga que se llama Alia, que como tiene una especie de sipeo, pues estamos haciendo muchos fanarts de ellos. Y en este caso, como son los dos muy presumidos, pues he decidido ponerles como en un set de como fotografía de moda. Es algo figurado porque la campaña no tiene nada que ver con eso, pero es algo que les pega bastante, así que también para conseguir esta sensación de revista he utilizado una aplicación que se llama Magic Poser, que básicamente tienes unos monigotes que tú puedes manejar como quieras para ponerlos en una pose y te sirven como base para los dibujos. Además que también puedes cambiar la perspectiva con la que se ve, y así es como he conseguido una perspectiva tan marcada y con este cenital tan casi que absurdo, pero que queda tan bien para una foto de moda. Aquí, como veis, ya estoy empezando el line art. No os encariñéis con él porque no va a durar mucho. Estoy haciendo una especie de línea lila, lo veréis, que básicamente es para marcar luego dónde van a ser las zonas de luz y de sombra. También ayudándome de la iluminación que utiliza esta app Magic Poser, pues he marcado dónde estarían las sombras desde el principio y eso me facilitará mucho el trabajo. También yo sí que me planteaba dejar el line art y por eso me lo he trabajado tanto. Creo que no sería necesario de normal, simplemente con el dibujo que hice antes de base hubiese estado bien para empezar a colorear, pero bueno, así es más fácil también. Ahora lo que estoy haciendo es, con la herramienta lazo poligonal, estoy seleccionando esas zonas de sombra de las que os hablaba y les voy a poner un valor de gris medio. Va a ser ese el tono neutro. Y luego hago lo mismo en las de luz y les pongo como un gris muy clarito, para después seleccionar individualmente cada zona del dibujo que vaya a tener un valor lumínico similar, y con la herramienta brillo contraste, que está en imagen ajustes, brillo contraste, pues así voy editando esa iluminación. Ahora, para añadirle color, lo que he ido haciendo es, en una capa con el ajuste de multiplicar, he ido poniendo pues colores así claritos por encima. En la zona de sombra he puesto como unos tonos así más rosados y saturados, y pues en la zona de luz quizá un poco más anaranjados, amarillentos. Y ahora, mirándolo en retrospectiva, creo que habría sido más fácil seleccionar de la otra capa las zonas específicas de grises y rellenarlos con el bote de pintura. Pero bueno, yo lo hice así, perdí el tiempo, ¿qué se le va a hacer?
También, para no salirme mucho de la línea, como podréis observar a la derecha, le he puesto una máscara de capa, básicamente con la capa de abajo seleccionada, pues le he dado a la herramienta máscara de capa y así si dibujo fuera pues no se ve. Y eso sí que ha sido inteligente por mi parte. Y ahora ya he juntado las dos capas y lo que estoy haciendo es como intentar crear tonos intermedios entre esos valores de luz y de sombra para ir rellenando pues estas dos zonas y dándole un poquito más de profundidad al dibujo. Ahora os voy a contar un gran descubrimiento que he tenido. Y es que normalmente para mezclar los colores, como estoy haciendo ahora, y degradarlos entre sí y todo, lo que solía usar era el pincel mezclador, o sea, la herramienta que es el pincel como con una gotita. Pero sí es verdad que deja como un resultado bastante emborronado. Yo no sé si es que configuro mal el pincel o qué, pero no me suele gustar. Y bueno, el descubrimiento en cuestión ha sido utilizar la herramienta del dedo, que normalmente es para mover cosas y bueno, suele emborronar aún más que el pincel mezclador, ¿no? Pero hay un preajuste en Photoshop, si miras en las carpetas de pinceles, que se llama pincel cubo de pintura Kyle, Kyle, que básicamente lo que hace, y lo que me ha gustado tanto, es que si coges dos colores distintos, como uno, o sea, muy contrastados entre sí, y haces un trazo en medio, en vez de emborronarlo, lo que creas es como un trazo limpio de un color sólido que sea como intermedio entre estos dos. Y sí es verdad que tiene como demasiada dispersión este pincel, así que lo que hice es, para empezar, cambiarle la punta del pincel porque era como así cuadrado y le puse uno más redondito y quitarle un poquito de dispersión para que no me haga el borronazo ese que hacía desde el principio. Y me ha ayudado bastante. Además también, si os fijáis en la zona del pelo de Alia, como que tiene un degradado así hacia afuera. Ahora todavía no se nota mucho, pero más adelante se verá más. Y es otra de las maravillas que tiene esta herramienta en comparación con el pincel mezclador, y es que trabaja con el canal alfa, o sea, con la transparencia. Así que mientras que con el pincel mezclador, si trabajas fuera de donde hay color, te hace una mancha del color que tengas seleccionado en las muestras, lo cual queda bastante mal. Con la herramienta del dedo, pues te lo mezcla también con lo transparente, entonces te puede crear degradados hacia afuera, lo cual es bastante maravilloso si me preguntáis, porque además si cambiáis el color de fondo o lo que sea, pues se sigue viendo igual de bien. Y también lo he utilizado mucho con la falda de Alia, porque la quería hacer como si fuese una especie de tul o bueno, otro tipo de tela transparente. Entonces he trabajado mucho con esa herramienta para darle esa transparencia que necesitaba. Y en general para todo, porque normalmente para hacer colores intermedios tengo que averiguármelas para intentar adivinar el color que es o mezclarlos aparte y luego usarlo. Y de esta manera he podido ahorrar muchísimo tiempo. Si os fijáis, ahora es como si de repente hubiera aparecido mucho detalle en el brazo de Alia.
Y es que creo que olvidé poner el clip en el que trabajaba en esa parte, pero básicamente los cablecitos que aparecen debajo de las placas principales los hice con la herramienta máscara de capa. Creé una capa nueva y puse como el degradado que tendrían en general los cables, y luego en la máscara de capa puse, bueno, no sé si sabéis cómo funciona, pero básicamente todo lo que esté en negro no se va a ver y lo que esté en blanco se ve del todo. Es como si fuera una especie de transparencia de lo que se muestra de la capa en la que estás trabajando. Entonces ahí puse como estos cables, o sea, dibujando con blanco en la zona en la que quería que se viese como los cables, y luego ya debajo iba como añadiendo a lo mejor sombritas y lo que sea, y esto me permitía trabajar de una forma mucho más limpia. Además que también pude poner engranajes y cosas así, y podía pues editarlo con mucha más facilidad. Y bueno, así es como lo hice. Notaréis de vez en cuando que cambian los colores de esta capa, y es que para darle contraste de una forma así como original y para lograr darle unas sombras como más frías y unas luces más cálidas y amarillas, he estado utilizando una herramienta que está en imagen, ajustes, y se llama equilibrio de color, que lo que hace es editar por separado las sombras, los tonos medios y las luces de una capa, permitiendo que cambies como un poco el tono de cada uno de ellos, como tirando por los colores primarios, y ahí trasteando un poco pues he conseguido darle este contraste y un color como más especial. Aquí viene el clásico de invertir la imagen a ver si ves algo desproporcionado. En este caso vi que la cara de Alia no me gustaba mucho, así que con la herramienta licuar estuve haciéndole ciertos ajustes hasta que la vi bien. Por último he querido simular un foco de luz dura dándole a ambos, aumentando este aura de sesión de fotos. También he creado una sombra detrás de ellos seleccionándolos y rellenando, poniéndolo en multiplicar. Y bueno, este sería el resultado final. Espero que os haya gustado y hasta otra.